Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Edwin Leonardo Molina y soy integrante del equipo número 2 de la clase de laboratorio de taller de hardware. En mi equipo de trabajo nosotros nos distribuimos lo que era la explicación de los videos de los componentes que están en la página, y en mi caso me va a tocar explicar acerca de lo que son las tarjetas gráficas, sin antes mostrar cómo es que funciona el uso de la página. Vamos a dar un breve repaso de lo que es la página y luego voy a proceder a explicar lo que son las tarjetas gráficas. Para empezar, esta es nuestra página. Como puede ver, tiene el nombre Innova SA y esto es lo que prosigue. Los componentes que son más buscados en la página, que son las fuentes de poder, las tarjetas gráficas, las memorias RAM, los discos duros, entre otros. También tenemos los que son los case, la opinión de los clientes y lo que es el footer. Luego nos vamos al apartado del blog, tenemos lo que es la misión y la visión de la empresa, la historia de la misma y los primeros años de la empresa, dónde están ubicados. Aquí puede ver distintas localidades y en lugar específico de dónde están. Luego tenemos el apartado de contacto. Tenemos aquí lo que es el nombre de la empresa, una pequeña descripción y los enlaces que nos van a llevar a distintos lados relacionados con la empresa: el Facebook, el Twitter, el YouTube y el WhatsApp, para tener una comunicación más directa con la empresa. También tenemos el apartado de más. Ya de si de por sí en el contacto no funciona, aquí tenemos un boletín de suscripción, el cual nos va a servir para indicar el nombre, el correo, el teléfono y dar una pequeña descripción del problema o comentario que pues esté teniendo el cliente. Nos vamos al apartado de productos y como puede ver, aquí tenemos en la colección lo que son teclados, monitores, que es lo que más se ha estado vendiendo. En la sección especial tenemos los que son cámaras, que como puede ver son componentes de hardware externos de lo que es la computadora. En la parte de inicio teníamos varios componentes que eran internos. A eso también tengo que explicarlo un poquito más. Aquí abajo tenemos lo que son los blogs, que ya pasamos por él, y sobre nosotros. Bajamos directamente y acá tenemos el footer nuevamente. Luego nos vamos al apartado de realizar compras. Y como puede ver, aquí tenemos distintos componentes, tanto externos como internos de la computadora. Ambos son parte del hardware, pero el teclado, como sabemos, es un componente externo de la computadora. Y la memoria RAM es un componente hardware, pero interno, puesto que va adentro del case. El monitor también es un componente externo, la cámara, la fuente de poder puede ser un componente externo o interno. Esta la podemos colocar adentro del CPU o el case, para que pues la computadora no tenga tantos componentes de forma externa, pues o sea se pueda mover de forma más fácil. Tenemos lo que son los audífonos y el gabinete o case. Aquí, como puede ver, si nosotros agregamos componentes, el carrito se va llenando. Vamos a agregar 3. Luego nos vamos hacia el apartado del carrito. Y aquí tenemos lo que nosotros elegimos anteriormente. Tenemos una memoria RAM, un monitor y audífonos. Aquí nosotros podemos elegir cómo realizar la transacción. Vamos a hacerlo por vía PayPal. Aquí yo creo que ya tengo un inicio de sesión. Sí. Como puede ver, puedo hacer lo que es la transacción completa. Aunque esta es una cuenta de ejemplo, pues una cuenta que presta PayPal para que nosotros podamos trabajar como desarrolladores. Luego le vamos a dar a donde dice completar la compra y pues nos manda un mensaje que la transacción ha sido completada con el nombre del usuario que tiene el PayPal. Le damos en aceptar, le damos en vaciar carrito y le damos en volver. Y luego regresamos aquí al inicio. Una vez explicado lo que eran los componentes, bueno, el funcionamiento de la página, vamos a explicar lo que me compete a mí, que es el componente de la tarjeta gráfica. Bueno, las tarjetas gráficas son componentes bastante importantes en el ordenador.
porque de este depende el rendimiento que va a tener la máquina al ejecutar aplicaciones y juegos de última generación, puesto que tienen una tasa de resolución mayor al ordenador. Sin la tarjeta esto puede provocar problemas, puesto que si la computadora necesita especificaciones más grandes a las que el juego le está pidiendo, entonces la computadora va a empezar a frisearse, se va a empezar a congelar. Y para esto existen las tarjetas gráficas las cuales solventan este problema. Dicho esto, puedo proceder a explicar qué es una tarjeta gráfica. Bueno, una tarjeta gráfica o tarjeta de video es un componente que se integra en la placa base del PC o se instala para poder ampliar las capacidades del ordenador, como les dije anteriormente. Hay que aclarar que esta tarjeta solo está dedicada al procesamiento de datos que están relacionados con la imagen o video que se estén reproduciendo actualmente en el computador. Yendo a datos un poco más específicos, una tarjeta gráfica transforma los datos de tu computadora en información visual. Por ejemplo, digamos que queremos abrir Visual Studio. Aquí yo tengo el Visual Studio 2019 y si yo lo quiero abrir, yo le doy doble clic. Al estarlo abriendo, esto genera datos y la tarjeta gráfica obtiene estos datos y los transforma en ceros y unos para luego proceder a convertirlos en imágenes. Existen dos tipos de tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas que vienen por defecto en el ordenador, que estas son solamente para ejecutar tareas básicas del mismo, pero para correr aplicaciones más exigentes se requiere de una tarjeta especializada. La tarjeta gráfica integrada por lo general solamente sirve para correr aplicaciones como el navegador, reproductor de video, música, el bloc de notas, entre otros componentes. Entonces tampoco es que requieren de bastante almacenamiento para poder funcionar bien. Sin embargo, si lo que nosotros queremos es correr aplicaciones como juegos que son de última generación, para esto nosotros necesitamos lo que es una tarjeta gráfica dedicada. Estas tarjetas gráficas están hechas para cumplir con funciones bastante exigentes en el ordenador. Esto genera muchas ventajas ya que el ordenador empieza a funcionar de manera más eficiente. El cargado de los procesos se hace de forma más fluida y el ordenador está en la facultad de poder cargar con aplicaciones del momento. Claro que para que esto suceda la gráfica tiene que tener una buena capacidad. Como podemos ver, aquí tenemos una tarjeta gráfica de Nvidia que su nombre es GeForce GTX 750 Ti. Esta es una tarjeta gráfica dedicada, puesto que es un componente que nosotros compramos en la página de Nvidia para poder nosotros ampliar las capacidades del ordenador. Aquí tengo yo la página de Nvidia con lo que es la presentación de la gráfica que yo tengo en esta imagen. Aquí tenemos la GTX 750 Ti, que fue la que yo les mencioné anteriormente en la página. Y como puede ver, tenemos las especificaciones o características generales de lo que es la tarjeta gráfica. Como puede ver, tenemos los tipos de entradas que tiene, las resoluciones máximas del VGA, la resolución máxima digital, que es bastante grande la verdad. La tarjeta gráfica cuenta con bastantes ventajas, pero también tiene bastantes desventajas. Las ventajas es que la computadora, como dije anteriormente, va a correr de manera más eficiente, va a funcionar de manera más optimizada y va a poder correr aplicaciones de mayor rendimiento. El problema de esto está aquí. El consumo de energía puede ser un problema, puesto que si la energía que le está entrando al ordenador es bastante más amplio, la computadora o la tarjeta gráfica en específico puede tender a tener problemas. Como puede ver, los requisitos mínimos de energía son 300 watts. Si no tiene esto, no va a poder levantar la tarjeta gráfica. Y tenemos lo que es la temperatura máxima, que este es el mayor de los problemas por el cual las tarjetas gráficas se desfasan o se arruinan, puesto que la temperatura que nosotros tenemos acá es bastante elevada y los componentes que tiene adentro, el case, también generan su propia temperatura y tienden a sobrecalentar lo que es la computadora. Y la mayoría de las veces sobrepasan esta temperatura. Y esto puede provocar problemas en la tarjeta gráfica, incluso llegándola a quemar.
Eso es una desventaja bastante grande. También hay que aclarar que las tarjetas gráficas ya de por sí no es que es algo barato. Como son herramientas dedicadas para trabajos bastante complejos, que requieren bastantes especificaciones, tienen un uso bastante amplio, entonces tienden a ser un poquito más caras, y que se las dañe la temperatura pues puede provocar un problema bastante grande en la empresa, puesto que si son caras y se dañan, por decirlo así, la misma semana por la misma temperatura, entonces sería dinero mal invertido. Entonces hay que tener cuidado con lo que es la temperatura de la tarjeta gráfica. Para esto existen tipos de refrigerantes, entre ellos está el refrigerante líquido, que es el mejor. Es cierto que para la limpieza de los componentes después es un solo problema, porque hay que estarlos limpiando con alcohol. Es el que mayores resultados proporciona, puesto que la temperatura de la gráfica o en todo en sí, toda la computadora como tal, no se ve muy elevada. Tiene una temperatura bastante aceptable y la computadora se extiende el tiempo de vida. Entonces, esto es lo que yo puedo explicarles acerca de lo que son las tarjetas gráficas. Luego mis compañeros se van a encargar de explicar lo que son los otros componentes que nosotros tenemos colocados en la misma página. Y eso sería todo por mi presentación. Los voy dejando con el siguiente compañero.